vamos a hablar de Natalia y Aurelio, y como siempre empezamos con una de esas frases, hoy una que han dicho de ellos. Y dijeron, amáronse dulcemente en la vida y no quisieron separarse en la muerte. Eso dijo San Eulogio, ahora después vamos a saber de quién se trata. Sí, primero nos ubicamos un poco dónde estamos. Estamos en el siglo IX, año 852. Por ese tiempo, recordemos que el Islam, la religión que nació por el año 300, 400, se empezó a expandir como un relámpago por todo Medio Oriente y todo el norte del África, hasta que finalmente saltaron hacia la península ibérica y también terminan tomando toda España. Así que estamos ahí en el califato de Córdoba, donde estaba impuesta la ley de Mahoma. Y nos encontramos con Aurelio, un hijo de padres cristianos que habían apostatado, ¿no? Habían renegado de su fe, más que nada por la presión musulmana. Ellos estaban obligados social y legalmente para seguir la religión maometana, pero secretamente seguían siendo bastante cristianos. Bueno, Natalia era una joven rica, bella y virtuosa, y ella era hija de padres musulmanes. Pero luego de la muerte de su padre, su padrastro, que era un cristiano también en secreto, como lo era Aurelio, la hizo bautizar. Llegado el momento, Aurelio y Natalia se enamoran, se casan y viven varios años sin atreverse a manifestarse como cristianos, ¿no es cierto? En este contexto que Leo nos contaba. Hasta que llega cierto día donde Aurelio tiene que presenciar un espectáculo muy fuerte de un cristiano que es acusado por blasfemar contra Mahoma. Lo castigan, se burlan de él públicamente, lo llevan por la población en un burrito, hay un gran alboroto, insultos, lo maldicen por ser cristiano y por no bendecir al profeta Mahoma, ¿no? Y hasta lo castigan, lo azotan con cuerdas. Aurelio se vuelve pensando, ¿no? Que eso es realmente dar testimonio y que lo fácil que es, si uno no hace eso, ser cristiano solamente a escondidas, y se empieza a sentir un poco como que están siendo cobardes con esconder tanto su cristianismo. Así que él lo va reflexionando y termina invitando a su esposa a que se vayan preparando para en algún momento dar testimonio público de su convicción cristiana. Los lleve donde les lleve y cueste lo que les cueste. Una decisión fuerte, ¿no? Luego de haber visto este espectáculo, decir, nosotros también queremos dar testimonio. Y como es fuerte y no es fácil, ellos emprenden todo un régimen de disciplina y de oración, o sea, se empiezan a preparar y se empiezan a preparar para el martirio, ¿no? Se empiezan a preparar por dar testimonio y por morir por la fe, por la causa, por ser cristianos. Bueno, ¿y cómo se preparan? Haciendo ayunos, oración, limosna, hacían lectura, santa lectura, lectura, sí, de la Biblia, con los coloquios, con los sacerdotes y hermanas, que eran los coloquios, conversaciones, porque era difícil para ellos tomar esa decisión. Entonces, de alguna manera lo compartían y pedían como ser asesorados. Empezaron a visitar a confesores que estaban en la cárcel y hablar con ellos, todo disimulado bajo la apariencia de una pareja musulmana. Y acá, bueno, no podemos, decíamos, más que detenernos a pensar esta situación, ¿no? Y a tomar conciencia de lo que es este prepararse. Hoy en día, ya la palabra martirio como que asusta un poco. Estas son de las historias que por ahí en el día, hoy, actualmente, como que medio asustan. Pero bueno, en ese momento así fue, ellos se prepararon y se prepararon realmente para morir, porque no había otra salida, ¿no?
de dar testimonio, ellos iban a morir. Y en segundo lugar, implicaba algo también muy importante, que era dejar atrás a sus hijas, porque ellos tenían 2 hijas. Y esta conciencia de su fragilidad para lograrlo, lo que hacía, decía, bueno, no es difícil, no es fácil, nos va a resultar muy difícil, entonces buscaban todos los medios para que pudieran sostenerlos a ellos. Leían una oración que habían preparado y fue una tremenda decisión que compartieron y que vivieron como cónyuges en su amor matrimonial. Bueno, y visitando la cárcel, como mencionaba Pau, ahí conocen a un gran sabio, San Eulogio, que era llamado el doctor de los cristianos mozárabes, ¿no? Los cristianos que estaban involucrados en esta cultura árabe. Le piden que los instruya, los dirija espiritualmente, y le preguntan también, ¿qué hacemos con nuestras 2 hijitas? Lo que pasa es que también incluso quienes renegaban de la fe musulmana perdían hasta el derecho de legar los bienes a sus hijos. Todo pasaba al Estado. Ese era un gran problema de conciencia para ellos, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestras hijas? Así que finalmente deciden que iban a dar los bienes a los pobres y entregar a sus hijas a un convento para crianza antes que todo esto pasara a manos del gobierno musulmán. Mucho antes que por los de sus hijas, quienes ciertamente ya tenían en Cristo un protector, un padre y un custodio. El entusiasmo de los esposos era tanto que ellos van a contagiar a otro matrimonio muy allegado de ellos. Ellos también buscaban esta ocasión de profesar su fe en Cristo públicamente. Ellos eran Lilosa y Félix. Lilosa era de familia secretamente cristiana también, y Félix, uno de los amigos de Aurelio, en una época de debilidad había abandonado su fe, pero a ellos las cosas le iban bien gracias a la renuncia que año tras año había hecho Félix de su fe cristiana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tuvo miedo, no se te ve afrontar la vida con las limitaciones del trabajo, económicas, impuestos y malas perspectivas para sus hijos, y temía que se le cerraran las puertas para prosperar económicamente. Por eso disimuló su fe ante el juez. Íntimamente seguía creyendo en Dios, pero no frecuentaba reuniones ni participaba en el culto, no sea que se interpretara que estaba dando marcha atrás. Y de aquí que un día Natalia le cuenta al resto de este grupo, de estos amigos, que se le habían aparecido en la noche 2 vírgenes, también mártires de hace poco tiempo, llamadas Flora y María, vestidas en túnicas blancas y resplandecientes con ramos de flores. Y ya directamente les anunciaron que ellos estaban predestinados al martirio, como que Dios había aceptado la ofrenda de sus vidas. E incluso les predijo que un monje, que no se sabía quién era, Dios lo iba a llevar o a traer hacia ellos de países lejanos para que él participara en este acto con ellos. Esto les da un nuevo valor y les reaviva, ¿no? Las ansias de entregar su vida por el Señor, por su fe. Así que redoblan su preparación para esta gracia del martirio, ¿no? Nuevamente recordamos en el día de hoy nada más adecuado que el nada te turbe, nada te espante, ¿no? En esta situación donde estaban estos 2 matrimonios, realmente la fuerza de la fe que tenían para poder llevar a cabo todo esto de esta forma planificada y que realmente nada los turbe ni los espante, es una cosa que cuesta concientizarla hoy en día. Bueno, y es así que en el mes de julio de ese año llega ahí al monasterio tabanense un cenobita sirio llamado Jorge. Él había venido a España en busca de recursos para 500 hermanos de su monasterio, ¿no? En Laura de San Sabas, cerca de Jerusalén. Es
un diácono amigo de Eulogio, sencillo y servidor de todos, y su virtud, su saber y sus dotes de predicación y lo que enseñaba lo habían hecho famoso entre los cristianos cordobeses. Cuando Natalia lo conoce a Jorge, reconoce en él ese compañero, su compañero de combate. Así que esa misma noche Natalia tiene otro sueño donde el mismo monje aparece envuelto en una nube de perfumes deliciosos. Y la mañana siguiente lo lleva a su casa a conocer a Aurelio. Y ahí nuevamente se enciende todo el deseo de inmolación por Cristo. Ya estaban todos dispuestos. Se iban potenciando unos a otros, sintiendo que Dios los estaba llamando a dar esta prueba suprema de su fe. Así que en julio de ese año ya Aurelio lo visita a Eulogio para despedirse y pedir sus oraciones. Y bueno, se habían decidido que lo mejor era no directamente entregarse, sino que alguien los denuncie y los fuesen a buscar. Iban a ir a la basílica a cara descubierta, acompañada de sus maridos, esposas con sus maridos. Esto no iba a pasar desapercibido en una cultura musulmana, y así iban a estar dando testimonio de su compromiso cristiano. Sí. Quería retomar la palabra que se iban potenciando, ¿no? Pero potenciando en el amor para hacer esto que iban a hacer. Bueno, y así lo hacen. Finalmente ellos aparecen ahí en público y luego regresan a su hogar a esperar el desenlace. Horas más tarde son apresados de mala manera por una patrulla que los lleva ante el juez. Rechazan valientemente todos los intentos que hay de hacerlos apostatar. De ninguna manera reniegan de su fe y es por eso que son encarcelados. La cárcel será el escenario de muchos sucesos maravillosos que van a asombrar hasta los mismos carceleros, porque va a haber luces, visiones, voces, cadenas que se desligan. Eulogio, que es este sacerdote que los ayudó a prepararse, los va a ir a visitar para ofrecer sus últimos consejos. Y el fraile Jorge, que es el que va a estar con ellos todo el tiempo, le entrega a Eulogio su breve autobiografía que acababa de escribir en la prisión. 5 días más tarde comparecen ante el cadí, que es el magistrado o el juez musulmán, y todos los intentos de hacerlos apostatar francamente nuevamente fracasan. Así que las autoridades musulmanas no ven más camino que aplicar la ley con todo su rigor, y el 27 de julio de ese año 852, los 5 dan testimonio de su fe siendo degollados en una plaza pública. Ambos matrimonios y el fraile estaban diciendo públicamente y de la forma más clara y fuerte que es mejor el bien de preservarse en la fe de Cristo que cualquier bien terreno a los cuales pudieran acceder hoy o en el futuro. San Eulogio dejó escrito esta frase: bellos y amables son los santos de Dios. Amáronse dulcemente en la vida y no quisieron separarse en la muerte. Así Y bueno, es. esto es algo que parece de otros tiempos, pero si nos remontamos a otras partes del mundo, hoy en día esto sigue pasando claramente en muchos países de Medio Oriente, de África, donde todavía hay martirios en defensa de la fe. Y también Sí, nos parece, chicos, una cuestión de otra época tal cual, pero hoy este nivel hasta de crueldad, me animaría a decir, en el modo del martirio, sigue estando presente. No ocupa las primeras planas de los diarios, pero cristianos que no quieren apostatar y que siguen firmes en su fe, les pasa esto que es impactante, ¿no? Esta historia, como ustedes anticiparon, es impactante. Pao, disculpa que te corté justo cuando estabas por decir algo. Que sin llegar a que uno va a morir degollado en la plaza, nosotros nos planteábamos con Leo que también hay un martirio que no es el de morir así, hay un martirio que es el de realmente morir, pero a otras cuestiones internas cuando uno quiere dar un testimonio cristiano
fuerte y fehaciente, ¿no? Entonces un poco nuestra pregunta que siempre vamos dejando es cómo nosotros damos este testimonio en nuestro entorno, porque muchas veces pensaba, Vero, nos cuesta, no, acá no, porque acá son así, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Y acá tampoco. Es como que depende de dónde nos sentimos, cómo somos. Entonces, un poco como que nos hace pensar en esto, ¿no? ¿Cómo somos? ¿Somos cristianos que damos un testimonio donde sea y cueste lo que cueste, sin tener que llegar a morir degollado? Morimos por Cristo nosotros en este testimonio y nos parece que eso sí es muy actual, ¿no? Y es necesario. Totalmente, Claro, y es necesario, y aparte lo pensaba yo no. también, Leo, en este sentido, muchas veces tenemos que morir a nosotros mismos cuando queremos vivir un matrimonio verdaderamente cristiano, porque el mundo nos ofrece un montón de maneras de vivir el matrimonio, pero el matrimonio verdaderamente cristiano implica renuncia, resignación y un poco, ¿no?, este martirio del día a día de seguir los caminos del Señor, ¿no? Pero también enormes sacrificios que tenés en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno, Claro que sí. por tus valores culturales. Así que todo eso de alguna manera puede ser un martirio en otro aspecto al que estamos llamados. Porque bueno, recordemos que este martirio no es para todos, no todos estamos llamados, es una vocación y Así una misión es. muy especial que Dios ofrece y una gracia que da a algunos y otros tienen su misión por otro lado, como sabemos. Sí, Así los que es. tengan ganas de compartir qué les pareció esta historia tan fuerte, ¿no?, y tan significativa en este día, nos pueden decir, comunicar y expresar lo que tengan ganas al 351-871-593. Quédense.
Gracias, Fede, por esta canción que nos recuerda que hoy estamos conmemorando el Día de Santa Teresa de Jesús, historias que tienen que ver con esta línea, ¿no? Con esta espiritualidad, que nada nos espante, que solo Dios basta.